Amados hermanos, bienvenidos a su programa Un Minuto Basta con el tema El Ministerio, resultado del crecimiento y fortalecimiento espiritual. Jessica. Así que algo el Señor te va a decir a ti y a mí. Yo sé que hoy va a ser un día diferente. Prepárate. Amén, le esperamos. Amados hermanos, su programa Un Minuto Basta, hoy presentando el tema central, el ministerio, es decir, servir a Dios, una vez que hemos sido fortalecidos en lo espiritual y en lo corporal. Jessica, servir a Dios debe ser siempre el objetivo central de todos nosotros. Así es. Desde niños tenemos que enseñar, tú tienes que prepararte para servir en las cosas de Dios. Así, yo creo que, yo no sé tú, pero yo no sabría qué estaría haciendo si no fuera esto. La verdad te digo. Hoy que estás dentro de un trabajo ministerial, porque antes sí tenías otras actividades que llenaban tu vida, me imagino. Fíjate que analizando eso, no eran logros, sin embargo, siempre había como un vacío. Tú trabajas muy joven, me dices tú un día que por las circunstancias de tu familia y el hecho de que viviste en la casa de unos familiares y X situación te obliga a salirte de ella. De hecho, una tía te ayuda, ¿no?, a salirte de la casa de unos familiares y quedas a los 14 años sola, literalmente. ¿Cómo rentaste una casa? ¿O qué hiciste? ¿Cómo alguien de 14 años puede sentirse capaz de resolver una situación económica o de habitación? Yo creo que era mi actitud tan seria y tan segura de lo que estaba haciendo que yo creo que no pensaba que tenía 14 años. Y entras a trabajar, logras tener un sueldo, empiezas tú a reorganizar tu vida. ¿Esta situación la ves tú como fortalecimiento o la ves como arreglar la adversidad en base a tus capacidades? ¿O tú crees que de alguna manera eso sirvió para fortalecer? Fíjate que en ese momento, como estás viviendo esa adrenalina de no tener dónde vivir y todo eso, o sea, ni siquiera lo analizas, simplemente luchas y luchas y luchas y caminas y te levantas y te despiertas y no es algo que ni siquiera analizas. Y de ahí la bravura con la que tú aprendiste a enfrentar todo y todo era un reto fácil, ¿no? Tu primer trabajo gerencial, ¿a qué edad me dijiste que lo tuviste? La función de ser gerente, Jessica, nuestra amada pastora, a los 18 años se había adjudicado un título de gerente en una venta decías tú, o renta de maquinaria. Sí, de maquinaria pesada, sí. ¿Y viajabas desde Matamoros a qué partes? Hasta Canadá. Hasta Canadá. Y todo Estados Unidos. Entonces te puedes comer el mundo, ¿no? A los 18 años tú ya tenías un control total. Ni las piedras, ni la adoración, ninguna tentación había que tú no pudieras poner en su lugar, a tu manera. Claro, y Dios estaba tan lejos de mi vida. O sea, yo lo tenía lejos de mi vida. Yo sé que Él siempre me tuvo en su vida y estuvo conmigo siempre, ¿no? Claro. ¿Por qué hablo de la vida de la pastora con el respeto que se merece? Porque la mía es muy aburrida. Y sin avisarme, porque... Sí, la mía es muy aburrida. Pero esto es así, es decir, lo bueno y lo malo llegan sin avisar. Aunque uno sea el responsable y las consecuencias de mi acto me lleven a entender. Y hoy crecen nuestras generaciones, Jessica, haciendo algo incorrecto, pero ignorando las consecuencias. Y aunque las conozca, no las acepto. Y no se trata de aceptar. Las consecuencias de una cosa incorrecta van a llegar y punto. Te voy a decir una cosa. Yo no sé, y bueno, digo, tú estás hablando de mí que yo trabajé a los 14 años, tú trabajas a los 8 años. No, pero yo trabajaba en una panadería. Pero como quiera. Sin embargo, yo no sé si tú que me estás escuchando te pasa esto. Si tú estás en un modo de sobrevivencia, sabes que no te entran nada de depresión, olvídate que te duela algo. No había lugar, hace 30, 40 años no había lugar a la depresión. No. Entonces, esa parte de estar sobreviviendo a la situación te fortalece. Claro. Pero una fortaleza a medias.
No, una Porque es una fortaleza, fortaleza de humana, carácter, sí, nada más. humana nada Que al más. final de cuentas no es fortaleza, es aprender a sobrevivir, a darte un lugar donde no tienes un lugar. ¿A qué vengo yo con esto que tú me acabas de preguntar? Yo antes sobrevivía Claro. y ahora vivo, que es totalmente diferente. Sí, porque hoy tienes bienes a partir de que diezmas y ofrendas. Y en aquel entonces te matabas y el dinero en que se gastaba en cosas vanas. Pero aún así, eso, bueno, para mí, o sea, no hablo ni siquiera de lo económico. Cuando yo hablo de sobrevivir, es que era como que un reto diario, como si alguien me anduviera siguiendo, como si alguien anduviera luchando, como que traía una espada desenvainada siempre. O sea, era sobrevivir. Era a ver cómo voy a... Es el momento y punto. Y se acabó. Y ahora no, ahora vivo, que es totalmente diferente. Claro, este ejemplo de vida desde muy corta edad, y yo creo que todos tenemos nuestra historia, es una manera sencilla, Jessica, y muy real de poder empezar hoy cuando uno ya toma las cosas en serio de Dios, se ha crecido y se ha fortalecido. El resultado debe ser servirle a Dios. Y es ahí donde en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 14 al 15, se nos presenta cuando Jesús inicia su servicio ministerial. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No olvidemos que en ese proceso del desierto, en la tentación, es el Espíritu Santo el que le lleva, ¿de acuerdo? Y Jesús se mete a esta manera de fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu, y es donde viene el tentador y concluimos diciendo, le ha dejado en paz por un tiempo. Así es. Entonces Jesús inicia su trabajo ministerial, vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se ha corrido por toda la tierra de ese entonces del alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La gente se sentaba a escuchar al maestro, al predicador. Nadie sabía que era el Hijo de Dios. Así es. Le han aceptado porque es un mortal y punto. Y mira la reacción contraria a la lectura de Jesús en la sinagoga. Vuelve a repetir, les enseñaba en la sinagoga y era glorificado por todos. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 17. Jessica, mira la reacción contraria ante la lectura de Jesús y la explicación de Jesús. Lucas 4, 17. Y se le dio, él ha llegado, va a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí todo está correcto. Fantástica la palabra que le ha tocado a Jesús leer. Imagínate, he sido enviado a libertar. He sido enviado a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínate lo que ha leído Jesús a los doctores, a los que dentro de la sinagoga están siempre religiosamente escuchando y sabiendo que están cumpliendo. Ha leído una palabra tremenda del profeta de fuego, de los grandes profetas, del profeta Isaías, y mira lo que dice Jesús, Lucas 4:21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes tú el peso de la palabra del Hijo de Dios diciendo, esto que he leído, hoy está sucediendo? Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hasta ahí todavía, Lucas 4:22, todos están anonadados ante la lectura, pero aún han entendido la parte en la que él ha determinado, hoy la palabra de mi Padre es realidad. Y ahí hay muchos detalles donde nosotros hoy en día los cristianos nos creemos, nos perdemos. Es más fácil decir que el profeta es falso que decir soy de muy poca fe. Sí, es cierto. Jesús ha dicho, hoy ante vosotros esta palabra se ha cumplido. Todos están maravillados,
Pero mira la primera reacción contraria. Ante esta maravilla, alguien pregunta, ¿no es este el hijo de José? ¿Se te hace mucha casualidad o es una realidad? O sea, cuando no te ha tocado a ti sentir la mirada de muchos cuando estás en el púlpito y vas a hablar. Mientras tú lees la Sagrada Escritura no hay ningún problema. Claro está que ahí viene, has dicho la cita bíblica y ahí está. Pero una vez que empiezas tú a hablar y a ministrar, viene la pregunta, oye, ¿no es esta Jessica? ¿No es este Martín? Es la primera reacción contraria ante el servicio ministerial de muchos de nosotros. El juicio del hombre sobre nosotros. Oye, ¿no es este del que está hablando el periódico? ¿Lo has vivido o nada más soy el único? Fíjate que sí es triste, pero bueno, dice que nadie es profeta en su propia tierra. Desgraciadamente en otros estados me han arropado de una manera impresionante. Pero sabes, te lo digo que he aprendido que la opinión que cuenta es la de Dios. La del que te ha enviado a Así predicar. es, sí, definitivamente. De Jesús. Entonces, Lucas 4:22 nos describe, están todos maravillados, pero hay quien suelta una pregunta, ¿no es este el hijo de José? Es la primera reacción contraria. Lucas 4:23, amado hermano, si tiene ahí la Biblia adelante, síganos por favor, Lucas 4:23. Sin duda, dice Jesús, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Lucas 4:24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esta es la segunda reacción contraria de las personas. Lo primero es una pregunta, que claro que Jesús ha escuchado. Y él le dice, has de decir lo que has hecho en Capernaum, hazlo aquí, porque aquí no has hecho los milagros, porque aquí no ha habido esa manifestación de ese poder divino. Y Jesús dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Qué difícil es ser profeta en tu casa. Así es. No, y más cuando el Señor te está diciendo, habla, no calles. Entonces, segunda reacción contraria. La primera es esa pregunta de identidad, de juicio y quizá de religiosidad. La segunda parte es cuando Jesús conoce los pensamientos de todos nosotros y les ha dicho, seguro dirán, médico, cúrate a ti mismo, ese viejo refrán. Pues yo en verdad digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Lucas 4:26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Tercera reacción contraria. Esto ya no le agradó a los que le estaban con toda la maravilla escuchando. Mientras Jesús leyó la palabra, no hubo ningún problema. Leyó lo que está escrito. Religiosidad. Pero una vez que Jesús empieza a ministrar, empieza a hacer el trabajo verdadero de todos nosotros, que no solamente es la palabra de Dios, sino en verdad explicar, entender, revelar. Y no olvidemos que la mejor manera de interpretar la Biblia es a través de la propia Biblia. Claro. Y tendrás que irte preparando para lo sucesivo. Jesús les dice, hubo hambruna y a ninguna viuda de Israel llegó el profeta Elías, sino fue a dar de comer a la viuda de Sarepta en Sidón. Y es una reacción, la tercera reacción, donde hay una incomodidad. Fíjate qué fantástico. Cuando Dios incomoda tu vida, o al menos las veces que se ha incomodado mi vida, el objetivo, cuando viene de Dios y tú estás en ese fortalecimiento y en ese servicio, la incomodidad, eso habla de que tú has llegado a un confort, y el confort en lo espiritual es tan dañino como en lo material. Así. Qué tristeza, la mayoría de los que servimos a Dios caemos por el estilo de confort y la comodidad en la que a veces nos encontramos. Entonces vamos haciendo leyes propias que no son ni de nosotros, sino que son de las Sagradas Escrituras, y nos vamos haciendo una idea de intocables. Mira, hay lugares donde el simple hecho de que tú llegues te hacen una serie de caravanas y una serie de manifestaciones, que quien queda relegado es Jesús, el Hijo de Dios, y tú eres el centro de atención. Es sumamente equivocado. Ahora, ¿qué calificativo le puedes dar tú a una persona
que se ha fortalecido y se sienta en sus laureles, decimos, y solamente le gusta y va a los lugares donde le tratan bien. Pero no está fortalecido, porque estamos hablando de que el fortalecido está hablando de esa comunión con el Señor y vaya, preparado por el Señor. Y si estás teniendo esas actitudes, pues no te estás fortalecido. A lo mejor llegaste a un nivel, pero fortalecido no estás, al menos la palabra fortalecido como lo hemos estado aplicando el día de hoy. Claro, hemos hablado, amado hermano, de 3 reacciones contrarias a lo que Jesús ha leído en la sinagoga y les ha manifestado. Jesús ha hablado al entendimiento humano y entonces empieza a hablar a la sabiduría de aquellos hombres de su momento y les dice: hoy delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. Hasta ahí todo estaba bien, todos estaban maravillados, pero viene una pregunta: ¿quién es? Oye, ¿no es este el hijo de José? Es decir, es una persona tan común de un carpintero que puede haber de bueno. Y en ocasiones hay muchos que hoy en día en las propias iglesias leen la palabra de Dios solo para emitir juicios o para ver dónde te equivocaste o para estar subrayando que no es eso lo que tú estás diciendo, no es cierto. No hay más, sino la misma versión. No, y entonces Jesús está haciendo una serie, Jessica, de premisas con fundamento. Él habla de que nadie es profeta en su propia casa. Él habla de que en la tiempo de hambruna en Israel, Elías no fue enviado a una viuda a ayudar, fue enviado a una viuda de otra región. Porque hay ocasiones donde los mismos de tu casa no creen, no te aman, no confían. Entonces es un trabajo difícil. Creo yo que ministrar a los de la casa es lo más complicado. Sí, y yo creo que si nos estás viendo ahorita, estás de acuerdo con nosotros. Es lo más, y solamente Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo es el único que los puede convencer, porque qué complejo es convencer a casa. Sí, y lo peor que puede estar pasando es que obliguemos a nuestros hijos a ir a la iglesia. Porque eso se manifiesta. No, y si tú estás haciendo las cosas bien, no te preocupes. Pero preocúpate si tú eres la razón por la que ellos no van a la iglesia. Por ello, desde la niñez, aprender nuestros hijos a sujetarse a los padres. Pero si yo me voy a sujetar a mi padre, porque mi padre también está buscando mi bien. Claro. ¿De acuerdo? Por supuesto. Porque a veces sabemos de cada historia. Y la cuarta reacción contraria a lo que Jesús ha dicho está en Lucas capítulo 4, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cuarta reacción. Es un bombardeo a la sabiduría, a la capacidad y a la idea clara de que en ocasiones no estamos conscientes de que el verdadero fortalecimiento tiene que dar frutos. Y entonces el unir, Jessica, el crecimiento natural y el crecimiento espiritual te va a llevar a ese sentido de fortalecerte. Ahora, esto pudiera ser en años muchas veces, esto pudiera ser en temporada donde uno se va preparando, todos los estudios bíblicos, diplomados, todo lo que tú quieras hacer, pero lo más importante es la comunión que tienes tú desde tu corazón, desde tu adentro con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Así es. Que eso es lo que te permite entender. Y obvio que hay una actitud de todas estas personas ante la confrontación. Aquí Jesús está confrontando a los conocedores de la palabra. Y ese hecho, Jessica, de servirle a Dios, haber crecido y haber fortalecido, y hoy estar en el trabajo como en el que estamos tú y yo, amado hermano, siendo pastor, siendo evangelista, siendo maestro, profeta o apóstol, llega un momento en que va a haber una confrontación del mismo Dios hacia tu trabajo. Y es una confrontación donde mientras estemos cimentados en la roca firme, que es Jesús, el Hijo de Dios, esa confrontación, lo peor que nos puede pasar es que digamos, me voy a sujetar. Me voy a sujetar. Algo estoy haciendo incorrecto o algo está pasando. Porque aquí lo que está haciendo Jesús es confrontarlos definitivamente. Y esa confrontación es diferente para ti y es diferente para mí. Aún siendo tú y yo esposos, pastores de las mismas iglesias, padres de los mismos hijos, abuelos de los mismos nietos, empleados del mismo lugar de trabajo, la confrontación que tú vives una vez que has decidido servir a Dios y ministrar su palabra es la misma, no es diferente totalmente a mi confrontación.
Sí, cada quien tiene lo suyo y cada quien va a ser procesado para lo que necesita el Señor, definitivamente. Entonces, la reacción ante una confrontación, Jessica, debe ser una reacción de acuerdo a la medida del compromiso que tú tienes con servirle a Dios. Mira, yo te compartí en 2 de nuestras iglesias, lo haré en una de ellas que está pendiente. El Señor un domingo me hizo una pregunta: Martín, ¿tú crees que yo te necesito? Y claramente mi pensamiento fue: pues no, Señor, no me necesitas, no me necesitas. El Señor necesita, porque Él anda buscando corazones humillados y contritos. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar nosotros y entender que la confrontación de Dios Padre hacia nuestra vida, una vez que le hemos decidido servir, es para hacernos crecer, es para hacernos fortalecer. Y es para señalarnos la parte en la que tenemos que buscar más estar a la altura del varón perfecto, de la mujer perfecta. Definitivamente tienes Ahora, toda mira la actitud de las personas ante la confrontación. Lucas 4, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces, la primera reacción cuando a ti y a mí nos va mal o cuando estamos viendo algo en contra es enojarnos. Es lo primero. Inclusive, yo ya no vuelvo a predicar, yo no vuelvo a servir, pues ¿qué se cree el pastor? Yo no vuelvo a ir a esa casa. Es la ira. Lucas 4, 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Créeme que a veces la reacción de todos nosotros o de algunos de nosotros es echar a Jesús de nuestra vida. con nuestras acciones, con nuestra manera de... Mira, y la más común es dejar de ir a la iglesia. Así es. Estos hombres se han llenado de ira, le llevan y quieren aventarle desde un lugar alto. Eso es descaradamente correr a Dios de tu vida. Y esa es una reacción muy común. Mira, hay gente es tan tibia que no les queda ni un segundo para decir: es que estoy mal, esta reacción no es correcta, yo soy el que está mal, yo soy el que está en pecado, yo soy el que está desobedeciendo. No, es más fácil echar a Jesús de mi vida. Le han llevado a lo más alto para despeñarle. ¿Y por qué crees que es tan común esto? No quiero comprometerme. Falta de compromiso. No me quiero comprometer. Mira, cuando yo le he dicho a Dios, bueno, pues, porque Él me dice que Él tiene mejor pastor para mi iglesia que yo. Eso me dolió, lo digo. Y entonces, pues al fin yo, abogado, digo, bueno, pues despídeme. Rompe el contrato. Y la respuesta fue: hoy, como te lo voy a decir y públicamente lo voy a declarar, fue como si yo lo estuviera escuchando. Tú fuiste el que vino a mí. Entonces todos hemos ido a Él en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento de enfermedad, en un momento de cáncer, en un momento de divorcio, en un momento de perder a los que más amamos. Entonces no hay ningún contrato en la cosa de Dios. Hay un corazón humillado y contrito que ha dispuesto a servirle. Y yo creo que ahí... Entonces no tenemos compromiso, no tenemos palabra. No, y es que imagínate, ¿qué contrato si... O sea, si Él te creó, si Él te hizo... O sea, es como un hijo diciéndole a su padre, pues, ¿para qué me tuviste? No olvidemos una de las respuestas de Jesús ante el tentador: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces muchas veces estos actos de egoísmo, de vanidad, de vanagloria, son una clara reacción de tentar y de ponerse al tú por tú con nuestro Creador. Y eso es incorrecto. Así es. Muchas veces de la manera como te refieres a Él, muchas veces de la manera con la poca seriedad con la que tú tratas de corregir un problema. Lucas 4:30, mas Él pasó por el medio de ellos y se fue. Hoy tanto caos, tanta ira, tanto enojo, tanto querer arrojarle, y Él pasó por el medio de ellos y se fue. Ese es Jesús. Él sabe que estás en la ira, Él sabe que estás en la depresión, Él sabe que estás en el caos, le has echado de su vida y Él dice: te amo. Siempre. Te amo. Oye, es enorme la manifestación, no solamente en la cruz,
No solamente en el acto de estarle diciendo a nuestro Padre Dios, yo ya pagué por ellos. Esta es mi sangre la que fue derramada. Sino encima de ellos se va. Sin ninguna palabra de juicio, sin ningún señalar ninguna situación. Se va prácticamente. Y entonces yo creo donde uno vive ese vacío y esa ausencia y ese abandono, pero Él sabe que en medio de tu ira y tu coraje no va a haber entendimiento. Así es. Ahora, hay situaciones, tú y yo conocemos cada caso y cada cosa, que dices tú, aquí lo que tiene que morir en el hermano o en la hermana es el sentido de dejarle todo el compromiso a Dios y toda la responsabilidad a Dios. No, y es que a Dios se le tiene que dejar lo que le corresponde. Así que si es posible, te corresponde a ti. Si es imposible, le Lo corresponde a Dios. imposible para Él. Así es. En este tu minuto, Jessica, ¿qué podemos decirle a nuestros amados hermanos respecto al hecho de que servir a Dios es el resultado de mi crecimiento y mi fortalecimiento en lo corporal y en lo espiritual? Hay muchas maneras de servir al Señor. Yo no sé cuál sea tu llamado, pero sí sé que si tú eres un ser agradecido porque Él te creó, porque Él te dio la vida y porque si me estás escuchando, estás respirando y seguro estoy que crees como yo, que Él es bueno, siempre es bueno. Así que empieza a hacer algo el día de hoy para agradar a otros en el sentido de que si tu testimonio va a ser bendición a tu entorno, es una excelente manera de servir a Dios, porque al ser tu testimonio de lo que hay en ti, esas manifestaciones diarias, una sonrisa, un consejo siempre correcto, siempre ver las cosas como son, si son en Él, todo se puede. Así que nunca dejes de servir al Señor. Yo no sé tú, pero si dejara de servir al Señor, mi sentido de vida no lo tendría. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Considero importante, amados hermanos, hoy que juntos subrayemos lo que todos podemos vivir. Culpar a Dios, responsabilizarle aún de nuestros actos, aún de nuestros temores y nuestras inseguridades. Si usted no dispone su mente, su corazón y su cuerpo, no solo al crecimiento, sino al fortalecimiento a través de la bendición y a través de la palabra de Dios, entonces, ¿por qué culparle de lo que está pasándonos hoy en día? ¿Por qué culparle de esa enfermedad? ¿Por qué culparle de que nuestros hijos no nos respetan? ¿Por qué culparle de que nuestros vecinos no nos toman en cuenta? Somos nosotros los responsables de nuestra propia vida. Culpar al tercero es simple y sencillamente no querer responsabilizarse de nuestros actos y las consecuencias. El amor de Dios es infinito. No culpe a Dios. Recuerde, usted le ha echado. Hoy pídale perdón y dígale, Señor, te necesito. Le esperamos, en un minuto basta. Bendiciones a su vida.